Todos y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Al finalizar las palabras del señor jefe de Gabinete, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas que están aquí presentes. Seguidamente, escuchamos las palabras del señor ministro de Salud de la provincia. Habla Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y a todas. En principio, informar, si podemos ver ya la primera diapositiva. Esto es el estado al día de ayer. En la provincia de Buenos Aires, 185.614 casos confirmados, 141.328 recuperados. Tuvimos ayer 2.521 casos diagnosticados por PCR y 3.376 fallecidos. Ahí respecto a los fallecidos, como ustedes podrán ver, o mejor dicho, acá no pueden ver, se los voy a comentar, no está en la diapositiva. El 80% de los fallecidos se da en personas mayores de 60 años y la mayor concentración arriba de 70. Pero tenemos que mencionar que unas 35 personas han fallecido y tienen entre 20 y 29 años, unas 67 entre 30 y 39, unas 180 personas han fallecido y tienen entre 40 y 49 años, y unas 360 personas de los fallecidos tienen entre 50 y 59 años. Esto es para volver a ratificar que esta es una enfermedad que, si bien produce una alta tasa de mortalidad entre los mayores, también produce mortalidad entre gente más joven. Y esto también viene a cuento de la necesidad de reforzar que el llamado a una actitud responsable y solidaria para los sectores más jóvenes de la sociedad no es solamente por una cuestión de solidaridad con los que sí pueden tener mayor riesgo, sino también porque vemos que hay casos, y no son pocos, de muertos entre gente que es menor a 60 años. Como verán, entre los confirmados, los casos confirmados, prácticamente se distribuyen entre varones y mujeres en una misma proporción. Casi, bueno, 51 y algo para los varones, 48,5 para las mujeres. Pero los fallecidos son mayoritariamente varones. Los varones, el 59% de los fallecidos son varones y el 41% de los fallecidos son mujeres. Para ir de nuevo a explicar un poquito cómo está la evolución epidemiológica de la enfermedad, volvemos a poner este mapa de la zona AMBA, porque nosotros volvemos permanentemente a ratificar que epidemiológicamente el análisis se debe hacer sobre el conjunto en conglomerado. ¿Por qué? Porque como vemos allí, tenemos los casos que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vemos claramente, ¿no?, como primer cordón, segundo cordón y tercer cordón del conurbano tienden a evolucionar hacia el sentido o hacia la cantidad, mejor dicho, de casos cada 100.000 habitantes que hay en el lugar de mayor concentración. Y lo hemos explicado una y mil veces. La mayor concentración comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque allí fue donde llegaron la enorme mayoría de personas que trajeron el virus de afuera, no por ningún otro motivo. Pero una vez que se instala la circulación comunitaria en los grandes conglomerados, el comportamiento epidemiológico es este. Ustedes lo ven claramente, como
lo que va sucediendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es muy importante de ser analizado por nosotros, porque es lo que nos va a pasar dentro de 2 o 3 semanas en el primer cordón, y dentro de 2 o 3 semanas en el segundo cordón, y dentro de 2 o 3 semanas en el tercer cordón. Y además, este conjunto sigue filtrando casos hacia otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, que cada tanto producen focos. En algunos lugares ya se establecen focos que no se pueden apagar, y en otros lados se van apagando, pero sigue permanentemente filtrando, y hacia el conjunto del país también. Lo volvemos a decir una y mil veces porque este es el comportamiento epidemiológico. Si quieren inventar otra epidemiología, que la invéntenla, pero no existe. La epidemiología surgió en Londres como ciencia por alguien que se llamaba John Snow, que no tiene nada que ver con el de Game of Thrones, es otro. Y se dio cuenta que el cólera se distribuía en la ciudad de una manera a partir de unas canillas donde se tomaba el agua donde estaba infectado. Ahí nace la epidemiología. Y otro inglés contemporáneo, William Farr, empieza a anotar los datos estadísticos de todo esto, por barrios y por zonas, y empieza a hacer lo que hace la estadística, que es comparar. Sin comparación no existe la estadística. Digo esto porque una y otra vez vuelven a repetir algunos que esto tiene que ver con la culpa de alguien, y la culpa es del virus, es cómo se disemina el virus. Por favor, hagamos un esfuerzo, porque no es tan difícil, les aclaro, el que lo quiere entender, lo entiende. Digamos, hagamos un esfuerzo por entender esto, porque es científico, no es culpa de un gobierno, no es culpa de uno o de otro, de la General Paz, es cómo se comporta el virus. Y entonces vemos cómo esas columnas que marcan la cantidad cada 100.000 habitantes tienden a ir subiendo en el sentido de donde más hay, porque el virus no va a ir hacia donde menos hay, se equipara hacia donde hay más casos. Y entonces esa es la tendencia. Y nosotros tenemos que mirar el proceso en su conjunto por ese motivo. Y vemos cómo se van corriendo en el primer cordón, segundo cordón. El primer cordón casi 1.400 casos cada 100.000 habitantes, en el segundo cordón 1.100, en el tercero 729, y en la Ciudad Autónoma 2.458. Y todos tenderemos hacia ahí. También en algún momento, y así se comporta en la enfermedad, va a empezar a declinar primero la cantidad de casos, como probablemente se observe en algún momento. Algunos dicen que ya está pasando, ojalá. A declinar la velocidad de crecimiento de casos, empezará a pasar donde más hubo al principio, y luego le seguirá el primer cordón, y luego el segundo cordón, y luego el tercer cordón. Y tendremos que seguir cuidando a los que han tenido pocos casos en otras ciudades, porque si no, si liberamos todo muy rápidamente, esas ciudades también se van a ver afectadas. Vuelvo a decir, es como se comporta la enfermedad. Así está la situación epidemiológica creciendo en ese sentido, y claramente se ve esto que está en un mapa fijo, pero si uno lo puede ver en una animación, es exactamente lo que está ocurriendo en la zona AMBA. Ahí tenemos la mortalidad, y es lo mismo, ¿no? La tasa de mortalidad por millón de habitantes es lo mismo. Está representado ese mismo dibujo. Por supuesto que puede haber particularidades, porque hay lugares donde las sociedades son más añosas. Hay mucha mayor concentración de gente mayor de 70, 80 años. Caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caso el primer cordón del conurbano bonaerense. Cuando nos corremos al segundo cordón, el conjunto de la población ya no llega a edades tan avanzadas. Y así sucesivamente. Entonces, lo que va ocurriendo es que el impacto en la mortalidad puede tener esa variable como importante, pero no es que sea por culpa de uno o culpa de otro, es que en un lugar vive mucha más población de aquella que es mucho más afectada en forma grave por el virus. Ante todo esto, obviamente seguimos con los 3 ejes de trabajo.
minimizar la cantidad de contagios, menguar la cantidad de contagios, menguar la velocidad con que se producen los contagios, mitigar para que la enfermedad no avance libremente, sin ninguna barrera. Es lo que se hizo desde el primer día, fue la cuarentena. Fue la cuarentena lo que logró evitar que esta enfermedad avanzara a la velocidad del virus sin ninguna barrera, sin interponerle ninguna barrera. Y ahí vimos las imágenes en otros países de lo que pasó cuando sucedió eso. Se atoró, se colapsó el sistema de salud. Yo quiero decirles que una cosa es tener el sistema de salud en tensión, otra cosa es tener las camas de terapia intensiva a punto de saturarse, y otra cosa es el colapso del sistema, que es lo que viene después, cuando ya no entra nadie, no a las camas de terapia intensiva, ya no entra ni en los pasillos y ya no te van a buscar a tu casa. Ya no te van a buscar a tu casa, porque el sistema colapsó, ya no te pueden ni siquiera ir a buscar una ambulancia a tu casa. Entonces falleces en tu casa, porque no entraste ya, no en el hospital, no entraste directamente al sistema. Nadie te pudo atender. Eso es lo que hemos evitado por la cuarentena. Entonces estamos con los operativos territoriales, estamos llegando a 1.819.000 entrevistas personales, casa por casa, con su correspondiente acción de aislamiento de la persona y con su correspondiente acción de preventiva, que en el caso de los barrios populares ha dado tal éxito que solamente el 14% de los contagiados pertenecen a los barrios populares. Esto es un éxito sanitario extraordinario, porque hemos evitado que en los barrios populares, y quiero decirles, no solamente por la acción del Estado, sino por la acción responsable de quienes viven en esos barrios populares, no solamente por la acción del Estado, sino por todas las organizaciones sociales de la comunidad, voluntarios, iglesias, que se pusieron esta tarea al hombro. Eso es lo que sucedió. Porque a veces esto no se ve, pero los miles y miles de ciudadanos argentinos que solidariamente están trabajando día a día en los barrios populares son los que evitaron que los barrios populares sufrieran un aumento explosivo de los casos, pero también con una enorme responsabilidad de los habitantes de esos barrios, a quienes agradecemos muchísimo el esfuerzo, porque son quizá los sectores más vulnerables y vulnerados de nuestro país y que sin embargo dan ejemplo de comportamiento solidario ante la pandemia. La otra cuestión, como dijimos siempre, además de mitigar, de evitar que crezcan los casos, etcétera, era ampliar nuestro sistema sanitario. Bueno, lo seguimos ampliando al sistema sanitario. Ahí verán camas de terapia intensiva. Ya estamos llegando a las 6.000 camas de terapia intensiva en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, públicas y privadas. Con un porcentaje ocupacional del 51%. Uno diría, bueno, estamos cómodos. El problema, lo decimos siempre, es que de esas camas, 3.000 de cuidados intensivos están en la zona AMBA y son de adultos. Entonces, lo que más miramos nosotros son las de adultos y del AMBA, que son las más demandadas por este tipo de epidemia. Ahí encontramos ya que el porcentaje ocupacional es del 63,83%, tanto de camas de cuidados intensivos como de cuidados intermedios. Ese es un promedio, pero cuando vamos y desglosamos entre públicas y privadas, vemos que un 59% de las privadas están ocupadas las camas de terapia intensiva y un 68% hoy, al día de hoy, las camas públicas de terapia intensiva. El promedio da ese 63%. Por eso, la semana pasada en este mismo salón, reforzamos la gestión conjunta de camas y establecimos que va a haber un sistema de derivación de personas que no tengan obra social o prepaga a clínicas y sanatorios
privados de la provincia de Buenos Aires, y que se va a financiar con el plan SUMAR, es decir, esto lo va a pagar el plan SUMAR de Nación. Y esto nos va a permitir gestionar mucho mejor las camas porque ya no vamos a tener que trasladar entre un hospital a otro un paciente, sino que a las clínicas y sanatorios que estén más cercanos se los pueden llevar directamente allí y se abona en forma excepcional por la pandemia, por el plan SUMAR. Esto no, además viene con una ayuda que a través de equipamiento del Ministerio de Salud de la Nación se les va a dar en comodato para que cada una de estas clínicas y sanatorios puedan ampliar entre 2 y 3 camas cada uno sus terapias sin necesidad de agregar mucha mayor cantidad de personal, que es el recurso crítico en este momento, y con eso vamos a poder aumentar un número importantísimo de disponibilidad de camas de terapia intensiva. Es decir, seguimos trabajando permanentemente, abriendo más camas públicas y buscando este tipo de herramientas en alianza con el sector privado, que además, vuelvo a repetir, nos entrega el 80% del sector privado todos los días la información del movimiento de sus camas para la gestión. Ahora, aún así, la ocupación de camas de terapia intensiva sigue aumentando. Sigue aumentando. Ustedes verán el 17 del 7, el 24 del 7, el 31, el 6 de agosto y el 14 de agosto. Como de 1.357 camas libres el 17 de julio, ahora tenemos 36,75% libres. Es decir, de 1.357 camas a 1.082. Del 49% libre al 36,75% libres. La relativamente buena noticia, para tomarla siempre con pinzas porque hay que ver la secuencia, que hasta hace un mes la utilización promedio diaria de cama de los últimos 10 días nos daba 10, 11 camas nuevas por día que se necesitaban. Eso se aceleró hasta llegar a casi 21,7 camas por día entre lo que se egresaba y lo que ingresaba. Y ustedes recuerdan que fue ahí donde nosotros pusimos muy fuerte el criterio de alarma, porque a ese ritmo las camas iban a acabarse mucho más rápido. La noticia ahora es que en estos últimos 10 días ha bajado a 13 de promedio diario. Vamos a ver cómo sigue esta secuencia, pero ha bajado a 13 camas nuevas por día de ocupación. 7 por COVID, 6 por no COVID. Es decir, 7 pacientes que ingresan por el COVID y 6 porque siguen ingresando por muchas otras causas a las terapias intensivas. Y en la provincia de Buenos Aires no se le niega, obviamente, una cama de terapia intensiva a nadie, independientemente de que sea COVID o no COVID. Por lo tanto, hay que contarlas a todas. Y también seguimos con una distribución de insumos que hemos estado recorriendo hospitales últimamente y la tranquilidad de que hemos estado con el gobernador recorriendo el Hospital Rossi, poniéndonos todos esos trajes que usan nuestros trabajadores de la salud todos los días, con un enorme esfuerzo, un enorme sacrificio, porque yo quisiera que algunos y algunas que hoy plantean la anticuarentena y toda esta cosa, que fueran a ver cómo están ellos trabajando, con una convicción, con una entrega enorme, pero lo sienten en el cuerpo, sienten el estrés de tener que andar todos esos días. Yo les invitaría a muchos que se pongan esas mascarillas, que se pongan todos esos atuendos y vamos a ver cuánto tiempo lo aguantan. Y ellos están todos los días con esto, todos los días, con dermatitis. Se enferman de la piel, el estrés. Volvemos a repetir, por favor, que piensen en ellos y en ellas todos los días cuando no les interesa que se enferme mucha más gente o que plantean que esto no existe y todas esas cosas ridículas. Ahí están todos los equipamientos. Es infernal, tanto en inversión en dinero como en unidades que se entregan. Nos decían en el Hospital Rossi que para atender en los consultorios externos a veces hasta 40, 45 veces se tienen que sacar y poner el traje y se descarta todo. Se pone y se saca cada vez que se atiende un paciente.
Imaginen una provincia con 77 hospitales provinciales y 56.000 trabajadores de la salud en la parte pública, y si agregamos otro tanto, de 226 hospitales municipales. También seguimos aumentando nuestra capacidad de laboratorio. Fíjense, ya estamos llegando a los 9.100. La última vez que dimos acá, estábamos, Nico, por los 7.000, ¿no? Venimos creciendo de promedio diario, con picos de más de 10.000, 10.700 hemos llegado a ser. Fíjense cómo crece el promedio diario semanal en los últimos meses. Promedio, 31 de mayo hacíamos 1.889. El 9 de agosto estamos haciendo 9.100 promedio semanales. También los centros de telemedicina. Ya tenemos activos 55 CETEC en la provincia, todos coordinados, y estamos haciendo 55.094 llamadas diarias. Esto implica control domiciliario, atención, resolución de casos, respuestas. No se cuenta aquí, pero todo lo que es la parte de salud mental, de apoyo tanto para trabajadores de la salud como hacia la población en general, que están trabajando con una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud mental, dando respuesta a ese tema también tan importante en el medio de esta pandemia. Por último, o no por último, pero quería mencionarles el tema de hemoterapia. Ya tenemos 614 casos acumulados de donantes. Quiero rendir nuevamente un homenaje a la doctora Nora Echenique, que dio su vida en esto, yendo de un centro para otro, buscando plasma para todos y cada uno de los que nos lo necesitaron. Y esto nos está resultando también vuelvo a repetir, no solamente salvar vidas es lo más importante, sino que muchos pacientes no van a terapia porque responden muy bien al plasma y nos descongestionan un poco esa parte, y muchos salen antes de la terapia, vuelvo a repetir, por los buenos resultados que están dando. Ahí tienen ustedes cómo se está distribuyendo el plasma en la provincia de Buenos Aires y entre el sector privado y público. Los 5 centros que están recolectando el plasma, procesando, son los que figuran ahí. Ha habido un aumento muy importante de los donantes, como se verá. Al 29 del 7 teníamos 395 semanales, hoy estamos a 583. Quiero decirles que cada uno de ellos dona para promedio 4 tratamientos, y que el aumento sigue, como se ve en esa línea claramente, siguen aumentando, tanto los donantes que se van acumulando en el tiempo como los donantes semanales. También seguimos trabajando con los centros extrahospitalarios, agregando mayor cantidad de camas. Y por último, quiero referirme al tema nuevamente de los trabajadores de la salud, porque los trabajadores de la salud también se enferman y obviamente están mucho más expuestos que cualquier otra persona, porque están todo el día en contacto con la enfermedad. Por supuesto, como decía antes, con todos los cuidados y los protocolos que los comités de crisis de cada hospital están trabajando en forma permanente. Hemos bajado muchísimo el porcentaje de gente, trabajadores y trabajadoras de la salud que se enferman. Muchísimo, ustedes verán la curva. Pero esto que ha bajado a menos del 5% es sobre una cantidad mayor de población que se enferma. Con lo cual, estamos diciendo que permanentemente los trabajadores de la salud están y van a seguir estando en primera línea de contacto y por lo tanto con mayor capacidad de contraer la enfermedad. La causa. Hay algunos que dicen, sí, bueno, si lo comparamos con otros países, sí es un dato importante.
de cuidar el bien común. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Después de la completa y detallada explicación que nos acaba de dar el ministro Goyán sobre la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia del coronavirus, como hacemos al comienzo de todas las semanas, queríamos presentar la actualización de dos cuestiones que hacemos periódicamente. Por un lado, las actividades que están comprendidas en nuestro sistema de fases, y por el otro, la ubicación, o mejor dicho, los cambios en la ubicación de los distintos distritos. Esta mañana se ha publicado el decreto número 701-2020, que lo que hace es adoptar a las especificidades de la provincia de Buenos Aires el decreto de necesidad y urgencia que ha sido publicado el fin de semana por el Gobierno Nacional, que implica la continuación del aislamiento social preventivo y obligatorio en algunos distritos, y en otros distritos de la provincia el distanciamiento social preventivo y obligatorio, y en minutos más voy a estar firmando la resolución que incluye todos estos cambios que voy a comentar a continuación. Como todos ustedes saben, nosotros hemos adoptado un sistema particular para la gestión de las actividades que están permitidas y cuáles no, y los protocolos de funcionamiento, fiscalización y sanitarios en la provincia. Es un sistema de fases. Repito, seguimos con 3 fases activas al día de la fecha. La fase 3, que se corresponde con el aislamiento social preventivo y obligatorio, y las fases 4 y 5, que se corresponden con el distanciamiento social preventivo y obligatorio, con la diferencia, a grosso modo, en que en la fase 4 están involucradas las actividades de carácter más productivo, económico y comercial, y en la fase 5 se permiten y se regulan algunas actividades más de carácter deportivo, recreativo, lúdico y artístico, fundamentalmente. Como se observa ahí en el mapita, a partir de dentro de un rato, cuando firme la resolución, vamos a tener en fase 3 a 39 municipios. Eso implica que son 2 municipios más que la semana pasada, los que se encuentran en la fase más restrictiva. Puntualmente son los municipios de Bragado, que pasó en las últimas semanas a tener 53 casos en la anteúltima semana, casos nuevos en la anteúltima semana, y 81 casos nuevos en esta última semana que pasó, cuestión que ha despertado las alarmas. He estado todo el fin de semana en contacto con el intendente Gatica y llegamos a la conclusión de que era, bueno, obviamente con el consejo y con los informes y el conocimiento específico del Ministerio de Salud, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor era dar una marcha atrás, digamos, dar un paso atrás bastante importante, y pasar a la fase 3 para controlar justamente este foco particular que se ha generado en el distrito. Y por otra parte, también pasa a fase 3 el distrito de La Prida, que en la anteúltima semana había ya tenido 27 nuevos casos, y esta última semana que pasó, nosotros hacemos el corte entre sábado y viernes, pasó a tener 77 casos. También hemos definido pasar a fase 3. Quiero hacer una referencia a esta situación. Estuve hablando con el intendente Torres, que me contó cómo se había generado esta tan grande cantidad de casos. Parece que el origen de este foco fue unos comerciantes de una veterinaria, fervientes militantes anticuarentena, que pública y temerariamente tomaban mate en la puerta, entre ellos, diciendo que la cuarentena era un problema, que el virus no existe y no sé cuántas cosas inconvenientes más, y que después de ahí uno se fue a una cervecería, otro se fue a comer un asado y se empezó a desperdigar el virus por todo el distrito, cuestión que ahora, por culpa de esos irresponsables, hay una situación grave de contagio. Tuvieron que pasar
a fase 3, lo que refuerza las palabras que había dicho hace un rato el ministro Goyán, de ser muy, muy responsables bajo estas situaciones, evitar obviamente las aglomeraciones, pero sobre todo respetando los cuidados personales, los cuidados sanitarios, los cuidados de higienización, etc. Estos son los 2 distritos que pasan, como decía, los nuevos distritos que van a estar en fase 3 hasta que se pueda controlar ese foco. Próxima. En el caso de fase 4 tenemos, que pasan de fase 5 a fase 4, que retroceden de fase 5 a fase 4, tenemos 6 distritos a partir de esta semana, 6 nuevos distritos a partir de esta semana. Colón, estuve en contacto con el intendente Ricardo Casi. General Alvarado, estuve en contacto con el intendente Gian Antonio el fin de semana, a partir de los informes sanitarios epidemiológicos emitidos por el Ministerio de Salud, el intendente Arispe del ESAMA, Patagones, estuvimos en contacto con el intendente Sara, en San Nicolás con el intendente Pasaglia y en Villarino con el intendente Bevilacqua. En todos los casos estuvimos analizando la cantidad de nuevos casos, son cantidades que justamente nos ponían dentro del parámetro que hemos definido para estar dentro de fase 4, que son más de 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes equivalente, ¿no? En muchos casos, cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, así que bueno, como en la última semana todos estos distritos tuvieron más de 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes, hemos decidido pasarlos a fase 4, obviamente con la coordinación y con el consenso de los intendentes. Después, los que pasan a fase 5, que estaban en fase 4, y pasan a fase 5 porque efectivamente se pudieron controlar los brotes y los casos en esos distritos, son 25 de mayo, estuvimos al habla con el intendente Ralinqueo, Balcarce con el intendente Reino, Carmen de Areco con el intendente Villagrán, Chacabuco con el intendente Ayola y Pila con el intendente interino Sebastián Walker. Con ellos repasamos también la situación, ellos estuvieron de acuerdo en hacer un poco mayor apertura a algunas actividades lúdicas, deportivas, recreativas, etcétera. Así que esos distritos a partir de ahora se encuentran en fase 5. Y una última cuestión que quiero comentar sobre las modificaciones de fases. Esta mañana temprano estuvimos en comunicación con el intendente Mócero de Coronel Suárez. Hasta la semana pasada Coronel Suárez se encontraba en fase 5, nos ha solicitado pasar a fase 3 porque efectivamente ha tenido un nuevo brote de contagios y el objetivo es controlarlo rápidamente, así que vamos a tener que hacer una actualización. Por lo pronto ya le hemos permitido al intendente obviamente que pase a través de una decisión administrativa del municipio a fase 3, después nosotros vamos a tener que actualizar nuestro listado. Estas son las novedades en cuanto a la ubicación de las fases. Después, en cuanto a las actividades dentro de las fases, hay solamente tres modificaciones muy en el margen. En primer lugar, estamos sumando a la fase 3 la posibilidad de la atención de psicólogos. Esto es por una cuestión estrictamente de carácter sanitario, no es el objetivo aumentar la circulación, sino por una cuestión de necesidad en términos de salud mental. De todas formas, la recomendación que hemos hecho muy claramente en nuestros protocolos es que, en la medida de lo posible, los psicólogos sigan atendiendo por medios remotos y cuando aquellas situaciones son imposibles por alguna razón, solo en ese caso atención de carácter físico. Y después sumamos a la fase 4 y a la fase 5 la posibilidad de abrir ferias de alimentos, ferias callejeras de alimentos, con el distanciamiento de los puestos, con todas las medidas y protocolos de sanidad. Como todos ustedes saben, los alimentos o la producción y el comercio de alimentos son actividades esenciales. Las ferias, para evitar las aglomeraciones, estaban prohibidas hasta ahora, pero bueno, creemos que en la fase 4 y la fase 5 con controles muy estrictos se puede llevar a cabo la actividad, y también lavaderos de autos con protocolos muy estrictos en fase 4 y en fase 5. Esas son las novedades en materia de nuevas actividades permitidas en la provincia de Buenos Aires. Y por último, y para cerrar y abrir a la ronda de preguntas, porque seguramente me voy a adelantar, porque seguramente me lo van a preguntar,
tema deportes. Todavía estamos esperando la definición de cuáles van a ser los deportes que va a habilitar Nación en cada una de las jurisdicciones, por lo que he hablado con el jefe de gabinete de ministros el fin de semana, Santiago Cafiero, lo que va a publicar hoy en día Nación a través de una decisión administrativa es la posibilidad de que las distintas jurisdicciones adopten la apertura de deportes individuales con distanciamiento físico, etcétera. Después seremos nosotros, sobre la base de esa decisión administrativa, los que vamos a definir qué cosa sí, qué cosa no, pero primero tenemos que ver la letra de la decisión administrativa para ver en qué términos está y además el formato en que lo vamos a hacer, porque eventualmente lo vamos a estar consultando con nuestros y nuestras intendentes e intendentas. Así que por ahora, lo que digo, hasta este momento, no están habilitados los deportes de ningún tipo y especie en la fase 3, en el AMBA. Lo digo taxativamente porque han habido muchas especulaciones y preguntas. Nosotros, como estamos haciendo desde que comenzó la pandemia, nosotros hasta que no están publicadas los decretos de necesidad de urgencia, las decisiones administrativas, no tomamos ninguna definición de manera avanzada, sino que respetamos a rajatabla las definiciones del Gobierno Nacional. Estamos esperando esas definiciones por parte del Gobierno Nacional. Lo que sí queremos adelantar es que vemos peligrosa en este contexto, con los números que mostró el ministro Goyán, cualquier incremento fuerte de la circulación, de la actividad, porque obviamente, y esto es no nos vamos a cansar de repetirlo, es una ley de hierro. Mayor actividades permitidas en general generan mayor circulación, que independientemente de todos los protocolos, de todos los cuidados que se establezcan, generan mayores contagios generan una demanda mayor al sistema sanitario y además generan más muertes. O sea que si nosotros avanzamos muchísimo o de manera irresponsable en la habilitación de actividades, sabemos que esto termina con más muertes y me pliego a las consideraciones que hizo el doctor Goyán sobre algunas actividades que de manera irresponsable y temeraria, como las protestas del día de ayer, se llevaron a cabo, poniendo en peligro a gran parte de la población e inclusive a las mismas personas que fueron a protestar, vaya a saber por qué. Pero bueno, de esta forma cerramos y pasamos a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Juan Pablo Ferrari para el diario Hoy, la Red 92. Quería hacer dos preguntas puntuales. En parte, en los últimos 3 días se registró en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia, una baja constante de los contagios. 174 el sábado, 151 el domingo y 104 ayer. La pregunta apunta a saber si ustedes tienen un análisis o una opinión sobre el sistema de cuento o recuento de datos y si es un parámetro esto de que bajen los contagios sábado, domingo y feriado o no tiene nada que ver. Básicamente para saber si es un dato alentador acá en la región capital o simplemente fue una casualidad que bajaron los contagios. Y la otra es la vacuna, que se habló mucho la semana pasada. ¿Se va a implementar? ¿Han pensado, han hablado en cómo, cuándo llegue? ¿Cómo instrumentarla o es prematuro también y no lo han hablado todavía? Gracias. Nosotros habitualmente decimos que los números hay que mirarlos en una proyección más larga, los números de casos nuevos, todos. Los datos hay que mirarlos en proyecciones más largas, porque evidentemente hay vaivenes. Un fin de semana largo era esperable que aparecieran menor cantidad de casos confirmados porque se procesan en general los fines de semana menor cantidad de muestras. Por eso, en todos estos datos hay que tomarlos con mayor cantidad de días, mínimo 10 días o más. Y cuando queremos hacer un análisis más certero, hay que mirar el mes. No podemos mirar los últimos 2 o 3 días porque generalmente cuando nos tocan 2 o 3 buenos nos ponemos eufóricos y después cuando vemos la secuencia de la semana. Esperemos los datos de la semana y entonces uno va a ver que tienden a estabilizarse y uno va haciendo el promedio sobre esos valores
mayores o menores, que se registran en prácticamente todos los países del mundo. Uno cuando ve la secuencia de cualquier ciudad del mundo, no es que todos los días los casos en forma sistemática crecen una cantidad, sino que siempre tienen un pequeño vaivén con una tendencia que tiende al alza, una tendencia que tiende a la baja, con una tendencia que tiende en algún sentido con mayor velocidad o con menor velocidad. Eso es lo que nosotros vamos observando. Después, si por ahí Nico quiere aclarar otra cosa. Y respecto a las vacunas, yo hace, no sé, mínimo 2 meses que vengo diciendo que tenía la convicción de que el año que viene íbamos a tener vacunas. Mínimo 2 meses. Porque estaba convencido de que la ciencia nos iba a dar la respuesta. Y estaba convencido de que era parte del esfuerzo a hacer, saber que había que cruzar este río con un horizonte, pero todavía no estaba puesta la firma de nada. Bueno, ahora ya tenemos la firma, ahora está la vacuna, no una, va a haber varias. Se acaba de patentar, que no es lo mismo que registrar, la vacuna de CanSino, vacuna china que se ha probado en una forma muy importante, primero en 580 personas para hacer las pruebas de seguridad y de fase 2, para ver si levantan títulos de anticuerpos. Y luego se está probando en forma ya masiva en las Fuerzas Armadas, en soldados y en otros sectores. Es decir, que ya tenemos la de AstraZeneca, avanzada, la de Oxford. Tenemos la vacuna rusa, que con algunos cuestionamientos en algunos países, lo cierto es que la vacuna está registrada y se está aplicando a una enorme cantidad de población por estos días, entre los cuales están los funcionarios, están las Fuerzas Armadas, está el personal de salud, con lo cual, obviamente, por lo menos la instancia de seguridad está completamente cubierta. Y se ha demostrado que también levanta títulos. Como todas estas vacunas, habrá títulos de anticuerpos. Habrá que ver cuánto tiempo duran esas inmunizaciones que generan estas vacunas, que forman parte inicialmente de la fase 3 y después de la fase 4, porque incluso hay que ver en el tiempo cuántos años sigue, si es que sigue varios años, la inmunidad. Pero esas fases seguro que ya las tienen cubiertas una gran cantidad de vacunas. Fase 2, y que dan seguridad y demuestran que producen anticuerpos. Así que nosotros estamos muy confiados en que el año que viene va a haber vacunas. El día que vamos a tener la vacuna disponible en la provincia de Buenos Aires, intentaremos que sea lo antes posible y además de todas las gestiones que está, por supuesto, haciendo en este caso el Ministerio de Salud de la Nación, también la provincia de Buenos Aires estamos haciendo permanentemente, tomando conocimiento y teniendo contacto de esta realidad, porque ni bien alguna de estas alternativas esté disponible para la provincia, obviamente también para el país, nadie pretende tener la exclusividad, pero tenerla disponible. Así que bueno, no se puede dar una fecha con precisión, se habla del primer semestre del año que viene, algunos lo tiran más hacia el primer trimestre, esperemos que sea así. Y cuando esté la vacuna disponible, obviamente, saldremos a vacunar. Y de eso dependerá, además, toda la planificación futura. Porque el día que tengamos las millones de dosis de vacunas que se necesitan, se terminó esta pesadilla. Y empezamos otra etapa en el país y en la provincia. Buenos días, Marita Duarte de Radio Provincia. Una pregunta para Carlos Bianco. Quería preguntarle si tuvo algún contacto con algún representante de la oposición, especialmente con aquellos sectores que no comulgaron con las manifestaciones contra el gobierno que se hicieron en el día de ayer. Sí, tuve contacto por temas de gestión, digamos, no hablé puntualmente sobre esta cuestión particular, pero lo que sí he observado en varios distritos gobernados por intendentes de Cambiemos es que, sobre todo distritos del interior, que muchos de los intendentes estaban llamando a que no se acoplen a las marchas de manera irresponsable, de que la gente se quede en las casas y se cuide, porque la verdad que está sucediendo esto al interior de esa fuerza política. Por un lado, los que fundamentalmente, ¿no?, los que no tienen responsabilidades de gestión
llaman a hacer a Susan y fomentan este tipo de marcha de manera absolutamente irresponsable y temeraria, como dije antes. Por el otro lado, los que están preocupados por la gestión y sobre todo por la salud de sus vecinos, de sus vecinas, están justamente muy preocupados para que la gente no salga de manera irresponsable, en donde además no hay ninguna necesidad práctica ni fáctica y además, lo dije la otra vez acá, no se entiende bien de qué se tratan esas marchas cuando uno mira. Yo no miro la televisión, pero después me llegan los memes, los videitos, etcétera, por WhatsApp, y me llegan algunos de neonazis que quieren golpear a periodistas. Me llegan otros de antivacunas que dicen que esto es una intromisión a sus libertades individuales y que las vacunas hacen mal, no hacen bien. Todo el mundo está esperando una vacuna, extrañamente, o varias vacunas, extrañamente. Después están los libertarios, que solamente hacen referencia a que ellos quieren hacer lo que quieran por sus libertades individuales. Después deben estar los terraplanistas, también en el medio, y nunca se entiende. Y después está gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota. O sea, son imágenes muy patéticas. La verdad que en estas circunstancias, ver estas imágenes a mí me resulta penoso. O sea, yo lo veo y me da vergüenza ajena, digo, como representantes del pueblo, como políticos que han tenido alguna carrera política razonable, terminan de esta forma haciendo este tipo de marchas. Y cuando uno corre la vista de esas imágenes y trata de entender un poquito esto, no es una marcha anticuarentena, no es una marcha anticuarentena, es una marcha antiperonista. Ese es el denominador común a todas esas fracciones que acabo de desarrollar. El general Perón decía que hay un único lugar de donde no se vuelve, que es justamente el ridículo, que es lo que hicieron ayer muchos dirigentes de Cambiemos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Macioli, de Radio Rivadavia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se compatibilizan las habilitaciones, por ejemplo, en el caso de la fase 3? Vos decías recién, no están habilitadas todavía las prácticas deportivas, hay otras prácticas que no están habilitadas, con la decisión de municipios de sí contemplarlas. Por ejemplo, caso La Plata, el tema de la actividad durante todo el fin de semana y días anteriores de runners, de ciclismo, o caso San Isidro, por ejemplo, el tema de abrir bares y confiterías y esperar y tomar algo en la puerta. ¿Cómo se compatibiliza eso con la decisión de la provincia, pero a la vez la decisión de los municipios? Es que el punto es que no se compatibiliza, están fuera de la ley. Es así de sencillo, las normativas son muy claras. Lo que nosotros le pedimos a todos los intendentes, a las intendentas, es que sean responsables y que respeten la normativa nacional y provincial y la apliquen en sus distritos. Después están quienes deciden estar dentro de la ley y quienes deciden estar fuera de la ley, con las implicancias que eso tiene. Lo lamentable de todo eso es que estar fuera de la ley, en este caso, implica, y lo vuelvo a repetir, implica permitir mayor actividad, generar mayor circulación de personas, mayores contagios, una mayor demanda sobre el sistema sanitario y muertes. O sea que aquel que no cumple la ley está matando gente hoy. Es así de simple. Buenos días, ministros. Hernán Martí, del diario La Capital de Mar del Plata. Tengo dos preguntas. La primera es saber si coinciden con las declaraciones de Ginés González García, que dijo que estaba bajando la curva de contagios en el AMBA. Y la segunda es, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires en el caso de que una manifestación como la que se dio ayer en Capital se dé aquí dentro de la provincia? Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. No tenemos todavía información fehaciente que nos permita asegurar que están bajando la cantidad de casos. Sin embargo, es cierto que la velocidad de ascenso se redujo, tanto en incremento de casos como mencionaba el ministro Goyán recién,
en la consecuente utilización de camas de terapia intensiva, que quizás es un dato un poco más objetivo en estos momentos de la pandemia. Esto es interesante. Habitualmente en las epidemias, cuando hay una gran circulación de casos, los datos más duros que tienen que ver con la utilización del sistema de salud son datos más objetivos. Ha bajado la velocidad de ingresos, sin embargo, eso todavía no nos permite decir que estamos ni en una meseta ni en un decrecimiento de la curva. Bueno, y hay algunos que vienen aseverando, como mencionaba el ministro, que en las próximas semanas esto puede suceder. Nosotros trabajamos con información y sin esa capacidad de predecir en el futuro, pero bueno, vemos que hay menos velocidad de ascenso hasta el momento. Sí, respecto de la última pregunta, la verdad que los y las bonaerenses se han mostrado mucho más responsables en este sentido, mucho menos temerarios en este sentido, que lo que sucedió en la ciudad autónoma de Buenos Aires en el día de ayer. Nosotros, a diferencia de lo que puede suceder en otros lugares, no solo que no vamos a convocar a ninguna marcha, nosotros no solo que no vamos a fomentar ningún tipo de marcha, sino que nos vamos a oponer muy férreamente y muy claramente. No es que no vamos a decir yo no la convoqué, vamos a decir no vayan porque es peligroso, y lo vamos a hacer desde la prédica y desde el ejemplo. Me parece que en ese sentido nuestro pueblo ha demostrado una gran responsabilidad. Que hay gente que puede estar más o menos de acuerdo con las medidas que se tomaron, pero cuando nosotros miramos las distintas encuestas, que obviamente no las hacemos nosotros, pero que hay consultoras que permanentemente están haciendo sondeos respecto a qué piensa la gente de la cuarentena, del coronavirus, de la situación actual, de las actividades, etcétera, la gran mayoría de los y las bonaerenses están de acuerdo con las medidas que se han tomado, porque además todo el mundo entiende que son en favor del cuidado de la salud de las personas. Así que desde ese punto de vista, eso, nosotros no solo que obviamente no las vamos a fomentar, sino que las vamos a condenar públicamente, este tipo de marchas. Bien, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchísimas gracias.